Si crees que Bukele ha sido el primer presidente en poner mano dura en contra de la criminalidad, estás equivocado, porque hay un presidente que lo ha hecho hace mucho tiempo. Y hoy vamos a hablar de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, que puso mano dura en contra de la criminalidad y en contra del narcotráfico en un país, en uno de los países más peligrosos de Asia en aquel momento. Y tiene muchas cosas similares con Bukele, no solo de lo político, sino de toda la historia. Así que si quieres saber más, quédate viendo este video y no olvides dejar like y suscribirte a mi canal. Duterte nació en 1945. Su padre fue gobernador de una zona de Filipinas y su madre fue activista social. A Duterte siempre le ha gustado la política y estudió en la universidad, estudió Derecho y Ley. En 1988 se candidó a las elecciones como alcalde de una zona de Filipinas muy peligrosa y la cambió completamente. Fue alcalde de esa zona de Filipinas por 20 años. Luego, en 2016, ganó las elecciones presidenciales y fue presidente hasta 2022. Y por todo lo que ha hecho le han llamado el castigador, y también otro apodo que le han puesto es el Trump asiático. Mamatay yan, then they will be killed until the last poacher is out of the streets. I don't give a shit about anybody observing my behavior. No se metan conmigo porque en verdad los voy a matar. ¿Qué tiene de malo? Le estoy preguntando a la gente de derechos humanos. ¿Qué tiene de malo que diga? Si destruyes mi país te voy a matar. ¿Es un crimen que un presidente, un alcalde o un gobernador diga eso en público? Los dos presidentes han enfrentado a la oposición de los partidos progresistas. Ambos presidentes han usado las redes sociales a su favor para criticar a los partidos opositores y a los delincuentes. Y al igual, los dos presidentes han sido criticados por ONGs y organismos internacionales por haber violado los derechos humanos de los delincuentes. Y aunque a veces se haya salido un poco del huacal, como por ejemplo cuando se refirió de esta manera a una chica que había sido violada. Galit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yan. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mayor. Pero quitando este factor, Bukele y Duterte han tenido historias similares en cuanto política, porque los dos han llegado a la presidencia de sus países y han visto la necesidad que sus países tenían, que era el tema de la seguridad. Y los dos han puesto mano dura. Ha hecho Bukele con el régimen de excepción y Duterte con sus planes que te voy a comentar. Ahora, ambos han logrado sacar de la crisis de seguridad a su país. Y también otra cosa que los hace similares como presidentes es que los organismos internacionales, las ONGs, los gobiernos de otros países han criticado a los dos presidentes, han criticado a Duterte y han criticado a Bukele, diciendo de que no respetan los derechos humanos de los delincuentes, de que no respetan los derechos humanos de los delincuentes, sí, que han hecho esto y lo otro, la misma historia con los dos, ¿no? Y son los mismos, cuando criticaron a Duterte, son los mismos que hoy están criticando a Bukele. Y así como Bukele, que el primer día que asumió le declaró la guerra a las pandillas, al igual que Bukele, por eso digo que Bukele pudo haberse inspirado a Duterte. Duterte, cuando en 2016 empezó su carrera como presidente de Filipinas, el primer día de la presidencia de Duterte, él le declaró la guerra
a los narcotraficantes, a los drogadictos, y no perdió nada de tiempo. En el primer día le declaró la guerra al narcotráfico, así como Bukele en el primer día de su gobierno le declaró la guerra a las pandillas. La estrategia que usó Duterte fue de darle carta blanca a la Policía Nacional y al Ejército, es decir, de que tenían toda la libertad de hacer cualquier cosa en contra de los narcotraficantes y 3 los millones drogadictos. de drogadictos en Filipinas, me encantaría matarlos a todos. El pueblo se tiene que armar, ¿viste? Pero Duterte no mantuvo esta posición solo para las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, durante la pandemia ordenó que se mataran toda la gente que no respetara el I will lockdown. not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Los resultados de esta guerra contra el narcotráfico de Duterte fueron increíbles, ya que según resultados oficiales fueron 6.000 las personas muertas durante estas acciones policiales, pero según resultados de organizaciones de los derechos humanos fueron más de 20.000. Con la guerra a las pandillas y a los narcotraficantes en Filipinas de Duterte, él tuvo muchos filipinos que lo apoyaron y mucha gente también afuera de Filipinas, alrededor del mundo. Pero del otro lado, como siempre, estaban los socialistas, los progresistas, diciendo de que él no respetaba los derechos humanos de los delincuentes, de que era una estrategia política para matar a sus competidores, a sus opositores, y así como han hecho con Bukele, han llamado a Duterte dictador y solo por el hecho de querer meter presos a delincuentes, a gente que arruina el país. O sea, imagínense ustedes. Y esa es otra cosa que tienen en común con Bukele, de que lo han llamado dictador, de que le han dicho de que no ha respetado los derechos humanos de los delincuentes y que no sé qué, que aquí, que allá, pero nunca salieron estos mismos progresistas a defender los derechos humanos de la gente honrada cuando los delincuentes mataban a miles y miles de personas en El Salvador, por ejemplo. Y a pesar de las críticas que ha recibido Duterte, él ha seguido siendo muy popular y ha seguido popular. Y lo que hizo Duterte también causó la condena de los organismos internacionales, también de los Estados Unidos y de la Unión Europea, por ejemplo, que lo acusó de faltar de respeto a los derechos humanos y de cometer muchos crímenes, de cometer muchos delitos, ¿no? Y aquí otra razón más por la cual las ONGs y todos los organismos internacionales no sirven para nada, porque solo critican a alguien que quiere hacer un cambio en su propio país, porque no quieren ver otros países florecer, como por ejemplo lo han hecho con Bukele, lo hicieron en 2016 con Duterte, lo están haciendo hoy también con el presidente Milei, con el presidente Noboa de Ecuador, que también ha puesto mano dura en contra del narcotráfico en Ecuador. Y como siempre, no sirven para nada porque solo están criticando y nunca defienden al presidente que quiere hacer un cambio en su país. Duterte dijo que se retirara de la Corte Penal Internacional y se fue acercando más a China y a Rusia, ya que los Estados Unidos le criticaban. Pero Duterte, al igual que Bukele, no se dejó intimidar por todo lo que le decían las ONGs y los organismos internacionales, sino que él siguió con su plan, así como lo ha hecho Bukele. La mano dura de Duterte recibió numerosas críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y hasta de las Naciones Unidas. Frente a esto,
contestó que le dan igual los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria. Durante la campaña electoral, Rodrigo Duterte dijo que si llegaba al Palacio Presidencial, los narcotraficantes tendrían que olvidarse de los derechos humanos. Y aunque si Filipinas y El Salvador tengan mucho por hacer en nivel de la economía, estos dos presidentes, Bukele y Duterte, le han dado el primer paso para convertir a sus respectivos países en una potencia económica mundial, porque sin seguridad no se puede hacer nada. Incluso es lo primero que los ciudadanos necesitan, es lo primero que se necesita para tener una buena economía, porque tenés una buena economía, pero no tenés seguridad, no haces nada. Entonces estos dos presidentes han dado el primer paso para hacer de sus respectivos países una potencia económica mundial, al igual que lo está haciendo en Argentina Javier Milei, en Ecuador Daniel Noboa, y en sus respectivos países. Ojalá que lo hagan más presidentes en otros países, ojalá de que Latinoamérica y no solo, también porque también algunos países de Asia encuentren a un presidente que quiera de verdad cambiar a su país y hacerlo una potencia, porque todos los países tienen potencial para ser un gran país, pero solo si son gobernados bien, como lo es El Salvador, como lo era Filipinas, como lo es Argentina, como lo es Ecuador. Filipinas y El Salvador son dos países que han sufrido mucho por la inseguridad. Filipinas, hace unos años atrás, tenía una de las tasas de homicidio más altas de toda Asia, mientras que El Salvador tampoco se quedaba atrás. Este país ha sido víctima de una guerra civil, de pandillas, de maras, narcotráfico, entre otras cosas, llegando a ser en un momento el país más inseguro del mundo. Y así como Bukele, Duterte también ha recibido el apoyo de muchos filipinos. Pero ojalá, como les dije antes, de que en Latinoamérica sobre todo, que ha sido durante muchos años un continente visto mal, como que, ¿sabes? Sos de Latinoamérica, sos pandillero, sos delincuente. No, Latinoamérica es mucho más que eso. Y ojalá que en países como Venezuela, como Colombia, donde gobiernan personas, digamos, no aptas para ese cargo, ojalá que llegue una persona que quiera realmente cambiar el país, porque hay y se puede, y Bukele lo ha demostrado, y de ahí han surgido también por otros países como la Argentina y Ecuador, y ojalá que surjan más países, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden dejar like y suscribirse al canal para no perder ninguno de mis videos. Nosotros nos vemos con un próximo video. Adiós.